Bienvenidos estimados alumnos a una nueva sesión del curso de Teoría del Conocimiento. Hoy reflexionaremos acerca del aporte de Immanuel Kant, 1724 a 1804. Superando el debate, la síntesis crítica de Kant en la filosofía. Immanuel Kant irrumpe en el panorama filosófico con su filosofía crítica, marcando un antes y un después en la historia del pensamiento. Situado en la época de la Ilustración, busca superar las disputas entre racionalistas y empiristas, proponiendo un enfoque novedoso que revoluciona la manera de entender el conocimiento y la moral. En este contexto, Kant se esfuerza por demostrar que tanto la razón como la experiencia juegan roles cruciales en la comprensión humana, sentando las bases de lo que sería una de las obras más influyentes de la filosofía moderna. El racionalismo, con figuras destacadas como Descartes, Leibniz y Spinoza, defiende la preeminencia de la razón sobre la experiencia. Estos pensadores argumentan que el conocimiento verdadero y cierto proviene de principios racionales innatos y de la capacidad deductiva de la mente, subrayando la importancia de la lógica y las matemáticas como modelos del saber. Por otro lado, el empirismo, representado por Locke, Berkeley y Hume, sostiene que todo conocimiento humano se origina en la experiencia sensorial. Los empiristas critican la noción de ideas innatas y destacan que nuestra comprensión del mundo se construye a partir de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, poniendo énfasis en la observación y la experimentación como fuentes del saber. Sin embargo, el racionalismo enfrenta limitaciones al intentar explicar cómo los principios racionales e ideas innatas pueden dar cuenta de toda la diversidad de nuestras experiencias. Esta corriente filosófica lucha por justificar la conexión entre los conocimientos abstractos y su aplicación en el mundo empírico, dejando sin resolver cómo la razón pura puede abarcar la complejidad de la realidad. De manera similar, el empirismo muestra insuficiencias al depender exclusivamente de la experiencia sensorial para fundamentar el conocimiento. Esta posición se ve desafiada por la pregunta de cómo las impresiones sensoriales, por sí solas, pueden generar conceptos universales y necesarios. La dependencia del empirismo en lo observable limita su capacidad para explicar la existencia de ideas abstractas y principios universales que no se derivan directamente de la experiencia. El racionalismo y el empirismo establecieron un campo de batalla ideológico sobre cómo se adquiere el conocimiento. Mientras los racionalistas confiaban en la razón como fuente primaria, los empiristas veían la experiencia sensorial como fundamento. Esta divergencia marcó la antesala al pensamiento de Kant, quien observó las limitaciones inherentes a ambas posturas. Kant propuso una síntesis revolucionaria, argumentando que ni la razón pura ni la experiencia sensorial, por sí solas, eran suficientes para comprender la totalidad de la realidad. Kant introdujo el concepto de las categorías a priori, estructuras innatas de la mente que organizan la experiencia sensorial, permitiendo así la síntesis del conocimiento. Estas categorías constituyen la base sobre la que se edifica su propuesta filosófica, ofreciendo una solución al impasse entre racionalistas y empiristas. En este marco, la experiencia juega un papel crucial, pero filtrada a través de estas categorías innatas, lo que permite el surgimiento de un conocimiento coherente y estructurado. La distinción kantiana entre fenómeno y noúmeno es fundamental para comprender su filosofía. Los fenómenos son el mundo tal como lo experimentamos, moldeado por nuestras percepciones sensoriales y categorías mentales. Por otro lado, los noúmenos representan la realidad en sí, inaccesible directamente por nuestros sentidos o razón. Esta distinción subraya la importancia de la experiencia, pero reconoce sus límites en la adquisición del conocimiento absoluto. La crítica de la razón pura de Kant es una obra monumental que aborda directamente la síntesis entre racionalismo y empirismo. En ella, Kant despliega un argumento detallado sobre cómo nuestro entendimiento interactúa con el mundo para producir conocimiento. Su análisis pone de manifiesto las capacidades y limitaciones de la razón humana, proponiendo un camino medio que supera las disputas anteriores. Kant revoluciona el debate epistemológico al proponer que la clave para resolver la dicotomía entre racionalismo y empirismo reside en cómo la mente estructura la experiencia. Su enfoque no solo reconcilia dos de las corrientes filosóficas más influyentes, sino que también establece un nuevo paradigma sobre la naturaleza del conocimiento humano. Este enfoque integrador se convierte en un punto de partida crucial para el desarrollo posterior de la filosofía. La crítica de la razón pura constituye una piedra angular en el pensamiento de Kant, donde aborda de manera profunda la síntesis entre racionalismo y empirismo. Esta obra desentraña cómo ambos enfoques, pese a sus diferencias, son esenciales para la comprensión humana. Kant argumenta que la mente no es un lienzo pasivo, sino activa en la formación del conocimiento. El libro posee dos partes: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la primera estudia la percepción sensorial, mientras en la segunda estudia los procesos cognitivos.
En la tercera presenta los problemas que surgen cuando la razón es abandonada a sí misma sin tener como límite la experiencia sensorial. En el terreno de la estética trascendental, Kant revoluciona el concepto de espacio y tiempo, postulándolos como formas a priori de la sensibilidad. Esta idea sugiere que el espacio y el tiempo no provienen de la experiencia sensorial, sino que son condiciones inherentes del sujeto para poder experimentar. La analítica trascendental lleva este análisis un paso más allá, identificando el entendimiento y las categorías de la mente como fundamentales para organizar nuestras percepciones. Kant sostiene que estas categorías son aplicadas por el entendimiento de manera innata, estructurando nuestra experiencia del mundo. Kant introduce la dialéctica trascendental para criticar las ilusiones que surgen cuando la razón se extiende más allá de los límites de la experiencia posible. Aquí, desacredita la aplicación de conceptos puros del entendimiento a ámbitos que trascienden la experiencia sensorial, mostrando cómo estas extrapolaciones resultan en contradicciones y confusiones. La filosofía kantiana marcó un antes y un después en el idealismo alemán, inspirando a pensadores como Hegel, Schelling y Fichte. Su propuesta de síntesis entre racionalismo y empirismo abrió nuevas rutas para explorar la relación entre el sujeto y el objeto, redefiniendo el entendimiento de la realidad. Comparar la síntesis kantiana con los planteamientos racionalistas y empiristas revela su originalidad. Kant logró encontrar un equilibrio, proponiendo que nuestro conocimiento se construye tanto a partir de estructuras innatas del pensamiento como de la experiencia sensorial, superando así las limitaciones de ambos enfoques. La relevancia contemporánea de Kant se evidencia en debates filosóficos, éticos y epistemológicos. Su enfoque crítico sigue siendo un referente para cuestionar los fundamentos del conocimiento y la moral, demostrando que su pensamiento trasciende el tiempo. Sin embargo, la propuesta kantiana no está exenta de críticas. Algunos argumentan que su sistema es demasiado abstracto y alejado de la práctica. Otros señalan dificultades en la aplicación de sus categorías a priori a casos concretos, cuestionando la universalidad de su ética. El debate entre racionalismo y empirismo permanece vigente, y la posición de Kant ofrece una perspectiva única. Su filosofía invita a una reflexión continua sobre los límites y posibilidades del conocimiento, manteniendo su relevancia en los desafíos contemporáneos del pensamiento humano. La educación, bajo el prisma kantiano, se revela como una herramienta fundamental para fomentar el pensamiento crítico y la autonomía moral. Kant nos enseña la importancia de cuestionar, reflexionar y razonar de forma independiente, aspectos esenciales en el desarrollo educativo que perduran en la actualidad. La influencia de Kant trasciende los límites de la filosofía y se extiende a disciplinas como la ciencia, la ética y el arte, demostrando la interconexión del conocimiento. Su enfoque crítico impulsa una comprensión más profunda de la realidad, invitando a una exploración interdisciplinaria que enriquece nuestra percepción del mundo. La filosofía crítica de Kant marca un antes y un después en la historia de la filosofía. Al superar la dicotomía entre racionalismo y empirismo, abre nuevas vías para entender la estructura de nuestro conocimiento y la capacidad de juicio, sentando las bases para el desarrollo futuro del pensamiento filosófico. Reflexionar sobre Kant es adentrarse en la búsqueda de un conocimiento humano más integrador. Su obra nos invita a considerar la complejidad de nuestra capacidad de conocer, la moralidad y la estética, impulsando un diálogo continuo sobre los límites y potencialidades de la razón humana. Para quienes deseen profundizar en la filosofía crítica de Kant, obras como La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica son indispensables. Además, estudios contemporáneos y análisis críticos complementan la comprensión de su filosofía, ofreciendo perspectivas renovadas sobre su legado y actualidad.